la palabra del Señor. Amén, hermanos. Entonces vamos a abrir Primera de Corintios. Primera de Corintios, hermano. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Gloria sea el Señor, hermano. Primera de Corintios, capítulo 1. Recordemos, hermano, que ya se está llevando a cabo la campaña en México, allá en Jalisco, y todo Colima fue para allá. Allá está la familia del hermano Juan. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? La iglesia de Cristo, hermano, está siendo bendecida. El evangelio está siendo predicado por internet, por la radio, y hasta en YouTube estamos. Amén. Así que saludamos a los que nos escuchan por internet, por la radio. Dios nos ha bendecido grandemente, mi hermano, y hay que seguir echándole ganas con los medios que Dios nos está proveyendo. Amén. Porque todo el mundo tiene que escuchar palabra de Dios. No va a haber excusa en aquel día, mi hermano. Hay por la televisión, por la radio, por el teléfono, usted puede escuchar un mensaje de la palabra del Señor. Así como en esta mañana vamos a desayunar el pan espiritual. ¿Cuándo estamos preparados? No a desayunar unos huevitos fritos, no. Vamos a escudriñar y a comer palabra de Dios. Amén. Primera de Corintios lo tenemos. Vamos a leer un verso, nada más, el verso 10. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Leámoslo todos juntos, mi hermano. El verso 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que habléis todos una misma cosa y que no haya que entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Voy a leer una vez más. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Padre, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Señor Dios poderoso, Rey del universo, dueño de nuestra vida, Señor, nos presentamos delante de ti. ¡Aleluya! En esta mañana, Señor, dándote gracias por tu buena palabra que vamos a recibir en esta hora. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hables a la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada amigo, que podamos aprender y entender tu palabra, Señor, la cual es viva y eficaz, como dice Dios nuestra palabra. Es útil para instruir, para redarguir, para arrancar, para plantar, Dios mío, para hacer la obra por la cual tú le envías, Señor amado. Que tu palabra sea glorificada en esta mañana, Señor amado. Y desde ya reprendo toda obra del maligno, toda obra del diablo, toda obra perversa, toda maquinación del diablo. La destruimos, la atamos, deshacemos toda obra del diablo en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Echamos fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu de engaño, de mentira, de falsedad, todo espíritu que esté al contrario tuyo, Señor. Lo atamos, lo ligamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, bendice a tu iglesia y habla a tu siervo, Señor. Habla a tu sierva, Señor, y que el Espíritu Santo sea quien hable en esta hermosa mañana. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar asiento, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a predicar, hermano. Yo le he puesto un título en esta mañana. El tema es divisiones en la iglesia. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Divisiones en la iglesia. Amén. El apóstol Pablo, hermano, todos sabemos, un siervo de Dios preparado para toda buena obra, un gran siervo de Dios que siempre nos deja una enseñanza en la cual la iglesia debe estar siempre parando el oído a lo que la palabra del Señor dice. Corinto, hermano, un lugar donde el apóstol Pablo fue el Señor mismo que usó el apóstol Pablo para levantar esa iglesia allá en Corinto. Una iglesia súper bendecida, mi hermano. Si usted es lector de la Biblia y ha escudriñado las epístolas del apóstol Pablo y ha leído Corintios, se da cuenta que la iglesia de Corinto, mi hermano, era una iglesia bendecida por Dios. Era una iglesia, hermano, donde se derramaban los 9 dones. Era una iglesia, hermano, tan bendecida que había palabra de Dios y había don de ciencia,
había, hermano, dones sabidos y por haber, algo envidiable, podemos decir nosotros. Qué tremendo, qué anhelo, cómo anhela la iglesia eso, vean, los dones, el derramamiento del Espíritu Santo, total, mi hermano, que hasta buenos predicadores salían de la iglesia de Corintios. Y en el verso 10, en el cual vamos a ver como base, el apóstol Pablo les estaba rogando, dice, vean, como dice, os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les empieza a predicar y les empieza a rogar. Pablo siempre, yo me puse a meditar, hermano, como Pablo le rogaba a los hermanos. Imagínate que a veces hay que andar rogando, mi hermano, para que la gente entienda y comprenda lo que Dios desea para nosotros como iglesia. Amén. Pablo les rogaba y les decía, en el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Amén. Todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué, hermanos? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Al parecer, mi hermano, nos damos cuenta, mi hermano, que muchas veces es difícil ponernos de acuerdo, ¿verdad? Yo me preguntaba, hermano, cómo el apóstol en una iglesia tan bendecida, tan prosperada espiritualmente, y no se podían poner de acuerdo. Si Pablo estaba enseñando esto, es porque algo estaba pasando. La iglesia de Corinto, bueno, así como se derramaban los dones, se derramaban tantas bendiciones de Dios, así mismo fue la iglesia que se oían escándalos terribles. Corinto estaba situado, hermano, en un lugar donde había mucho pecado, mucha maldad, terrible, mi hermano. Y Dios ahí, me digo, donde la Biblia dice que donde sobreabunda el pecado, ahí abunda la gracia de Dios, vean. Dios puede levantar iglesias donde sean, hermano, sea allá en La Pega o lugares terribles donde se escucha, allá en San Francisco, donde está la iglesia satánica más grande, no importa. Dios tiene que levantar un pueblo y ahí se tiene que levantar para escuchar la palabra del Señor, amén. Pero Pablo les empieza a decir, hermano, que seamos de una misma mente, de un mismo sentir. ¿Cómo estamos en esta mañana, hermano? ¿Será que hemos venido con el mismo propósito? Hemos venido a perder el tiempo. El propósito número uno de la iglesia es ver a Cristo. Yo creo que esa mentalidad todos la tenemos. Todos tenemos esa mentalidad, esa meta, ese esfuerzo, ese anhelo de ir a ver a Cristo. Amén. De verle cara a cara, mi hermano, y contemplar la hermosura, mi hermano, cara a cara al Dios poderoso. Yo no sé si es anhelo, pero ese es mi primer anhelo. Pero para ver a Cristo sabemos que la Biblia demanda requisitos: vivir en santidad, en obediencia, poner por obra esta palabra, y sobre todo que estemos en una misma mente. No, yo me preguntaba, mi hermano, ¿cómo es posible que los satánicos están bien unidos, que cuando hacen sus reuniones y ellos proclaman ayuno? Fíjense, ¿sabéis de eso? Los satánicos proclaman ayuno los miércoles y todos los viernes. ¿Y sabe para qué? Para atacar a la iglesia de Cristo. Y están bien unidos los satánicos, los musulmanes están unidos, los católicos están bien unidos, los católicos renovados, que son los carismáticos, todas las religiones están unidas. Es terrible y es increíble ver, hermano, cómo los ecuménicos están bien unidos en una misma mente, en un mismo sentir. Y si usted va allá afuera al mundo, a las pandillas, mi hermano, las pandillas, las clicas, esos demonios, mi hermano, están bien unidos y se rigen por las reglas que el líder pone y se sujetan. Y les guste o no les guste. Los brujos, mi hermano, obligan a la gente a hartarse comida, así como perros muertos. Tienen que comerse ratas vivas y los obligan y lo tienen que hacer y se ponen de acuerdo. Todo el mundo se pone de acuerdo, mi hermano, y están bien unidos. ¿Y
Aquí, la central, la filial allá en México, Jalisco y también Colima. ¿Por qué? Miren el verso 11. Vamos a entrar ya. Para que no pase lo que estaba pasando en Corintios. Ya vamos a entrar al tema. Miren. Verso 11, ¿lo tienen conmigo? Dice Pablo: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Mire, hermano, la información que le había llegado a Pablo. Está terrible, ¿verdad? Una iglesia donde se miraba el poder de Dios, una bendición, que le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Aleluya. Y estaban en división, estaban en contienda, mi hermano. Si usted es escudriñador de la Biblia, había 4 bandos, 4 grupos. ¿Se da cuenta? Si quieren lo leemos una vez más, el verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, 1, yo soy de Apolos, 2, y yo de Cefas, que es Pedro, y yo de Cristo. Mire, hermano, había una división, un argüende ahí terrible, y que nadie le había puesto atención, como pasa en la iglesia hoy en día, ¿no? Divisiones, contiendas, murmuraciones, indiferencia, desacuerdos. Es lo que comúnmente escuchamos hoy en día. Y como le digo, cuando yo escucho esos escándalos en las iglesias, las mega iglesias que se dividen, no me sorprende, porque eso está en la Biblia. Y cuando un pastor sabe Biblia, tiene que enseñar estos temas. Tenemos que enseñarle a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque hermano, el pueblo de Dios tiene que ser instruido. Y aquel que no se quiere sujetar, hay un grave peligro. Corremos riesgo de que esa persona que no se quiera sujetar a la Biblia pueda pasar lo que estaba pasando en Corintios. ¿Quién era Pablo, mi hermano? Todos sabemos, un siervo de Dios terrible. Un siervo de Dios, mi hermano, que guau, cuando una vez estaba predicando, dice que uno se le durmió del tercer piso, se mató, luego bajó, oró y lo resucitó. ¡Aleluya! Un hombre terrible, hermano, tenía una sabiduría tremenda. El mismo Cristo lo instruyó. Como decía el hermano Oscar ayer, un hombre que predicaba a tiempo y fuera la palabra, mi hermano, lo apedreaban, lo sacaban, mi hermano, en naufragios, en ayunos, en desvelos, en vigilia, mi hermano. Un hombre preparado para hacer la voluntad de Dios. Un hombre que no ponía espero ni excusa, mi hermano. Un hombre que estaba dispuesto a morir por Cristo. Él mismo dijo: para mí el vivir es Cristo, dijo ese hombre, y el morir es ganancia, dijo ese hombre. Amén. Un ejemplo tremendo del apóstol Pablo. Es el que más cartas tiene. Este pasó por alto a todos los apóstoles, desde los primeros 12 que llamó, incluyendo a Judas Iscariote. Después fue llamado a José, creo que fue llamado después, o no sé si fue Matías. La cosa es que después encontró a Jesucristo a Pablo y lo levantó. Y aquí, mi hermano, en Corintio, no es que ellos hayan hecho su grupo. Pedro haya tenido su grupito, Pablo haya hecho su grupito, Apolos haya hecho su grupito, y estaban los de Cristo. Podríamos decir que había un grupo que estaba bien, que le iba a Cristo. En realidad, mi hermano, en lo que yo escudriñaba, dice que se le ha metido un espíritu de partidos, de partidista. Yo le voy a Pablo, y yo le voy a Apolos. ¿Quién era Apolos, mi hermano? Y le llamo como un hermano para saber quién era Apolos. Miren Hechos rapidito para que usted se dé cuenta quién era Apolos. Hechos capítulo 18. Gloria sea Cristo Jesús. Tiene Hechos capítulo 18. Para que usted vaya viendo que esto no era cualquier hombre de Dios. Tiene conmigo el 18 de Hechos. Miren el verso 24. Amén. Mire el verso 24 lo que dice. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón que elocuente, poderoso en qué? En las escrituras. Miren, hermano, este hombre era terrible, poderoso en las escrituras, y mucha gente, mi hermano, haya puesto la mirada en él. Otros habían puesto la mirada en el apóstol Pablo, otros habían puesto la mirada en Pedro. ¿Quién fue Pedro? El que caminó con el maestro, ¿verdad? El que vio, como le digo a un hermano, en vivo y en directo los mensajes de Dios y los milagros de Cristo. Ese hombre, Pedro, tuvo ese privilegio, hermano, y así mismo tenía seguidores. Y no es que
que tienen sus partidos. Y hermano, y eso es lo que había entrado en la iglesia de Corinto. Había entrado, hermano, como que diciendo, ¿y tú a quién le vas, hermano? Es como que cerramos aquí, hermana, ¿a quién le va usted? Yo le voy al hermano Caleb. Y usted, hermana, yo le voy al hermano Oscar. Y el otro, el hermano Juan. Y el otro, el hermano Silva, el hermano Mauricio. Y así, porque son los líderes de las reuniones. Y yo le voy más a este. Cuando predica fundamental, a mí no me gusta. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible eso podía pasar, mi hermano. Yo vi un tiempo eso, mi hermano, que la gente no seguía a Cristo, sino que seguía a hombre. Por lo tanto, mi hermano, aquí hay que poner la mirada en el autor y consumador de la fe. La Biblia dice seguir a Cristo, mi hermano. Hay que seguir a Cristo y negarse a sí mismo. No podemos poner la mirada en el hombre. Aquí hay un grave error, mi hermano, que estaba pasando. Y los de Chloe, muchos pueden decir, los de Chloe llegaron de chismosos de Pablo. ¿Quiénes eran esos, los de Chloe, mi hermano? Según dice que Chloe era una amiga íntima de Pablo, era una amistad cercana del apóstol Pablo. La historia dice que no se sabe si era cristiana o no. El detalle es que los de Chloe quiere decir que ya eran familia de lo que le servían a Chloe, esta mujer, o ya sea que eran esclavos de esa mujer. Total que alguno haya sido cristiano y vio y quizá quiso visitar la iglesia de Corinto y se dio cuenta que eso estaba pasando. Ese es el detalle que tenemos que tener cuidado nosotros, hermano. Que cuando supamos algo, una murmuración, una crítica, un falso entre hermanos o una división de este tamaño, mi hermano, inmediatamente tomar cartas en el asunto. Tenemos que. ¿Por qué, hermano? Porque ¿qué pasa hoy en día en las iglesias? La iglesia crece, está grande. De esas mega iglesias grandotas. Cuando hay unas divisiones, como dicen, cuando hay una explosión, salen como 5 grupos. Cada líder sale con sus 30 miembros. ¿Y qué pasa hoy en día? Agarran un garachito, abren y se establecen como iglesia. Y así, hermano, se va dividiendo la iglesia. Pero ahora digo, no, es que yo no estoy de acuerdo. Ya empezaron a predicar lo diferente. Y el otro, igual, yo no estoy de acuerdo. Yo no creo en esto y esto y esto y esto. Todo eso, mi hermano, se ve hoy en día en la iglesia. Hablaba con un pastor que siempre hablo con él, y me dice, hermano, tengo un problema en la iglesia. ¿Qué pasa? Le digo yo. Fíjate que en la iglesia yo predico y toda la cosa, y hay 3 que no se gozan. Y hay 3 que me están haciendo la vida imposible. Y yo no sé qué hacer. Y yo sé qué hacer, pero te pido un consejo. Yo sé que has tenido experiencia, o lo que has visto, lo que ha pasado en tus años. Él tiene poco pastoreando, mi hermano. Y le digo, ¿qué pasa? Algunos no están de acuerdo con la Santa Cena. Imagínense, mi hermano. Otros que no están de acuerdo con que se derramen tanto los dones. Otros que están en desacuerdo con la profecía. Mire la gente, clase de gente, hermano, hay que tener cuidado con esa gente. Y ya vamos a ver conforme a la palabra el cuidado que tenemos que tener. Mi hermano, eso es lo que se mira ahora. Cuando ya nosotros confrontamos a esas personas, ya tienen embelesada a un grupo. Y como tienen que irse, porque si no es su nota de la Biblia, hermano, usted tiene que salir de esa puerta y decirle Dios le bendiga. Porque si usted no quiere sujetarse a la doctrina de Cristo, a la palabra del Señor, al evangelio verdadero de Cristo, y si usted viene con un pensamiento diferente, no, hermano, que yo fui instruido de una manera diferente. Yo fui enseñado de una manera diferente. Yo no creo en lo que ustedes creen. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Le podría decir yo. Yo eso le dije al pastor. Entonces, pregúntale a qué le tiran. Están ahí. Quieren dañar la obra del Señor. Porque eso es lo que hacen, hermano. Y no es el hombre, es el diablo, mi hermano, quien divide. Pero Cristo, mi hermano, quiere que permanezcamos unidos en una misma mente y en un sentir y en un mismo parecer. Amén. Nosotros no podemos permitir divisiones en la iglesia. No podemos, mi hermano. No podemos, mi hermano, detener a personas que tienen diferentes pensamientos. Cuando Pablo dice que seamos todos de una misma mente. Lo que yo pienso, lo que usted piensa, lo que piensa el pastor, tenemos que pensar iguales. Y si yo no quiero, hermano, usted rebelde. Usted es desobediente. Está pasando por alto la regla y la palabra del Señor que ha puesto en este ministerio. Amén. Es la realidad, mi hermano. Cuesta, mi hermano, como le digo. 20 años aquí dicen. Yo tuve 8 años aquí antes de venir a la iglesia. Nunca hubo doctrina. Y ese es el peligro, ese es el error. Cuando no hay doctrina. La gente crece sin fundamento, no tiene raíces y crea cualquier cuento viejo. ¿Sabes qué? Algunas hermanas venían aquí y ya no están aquí. Hermano, yo no creo que sea necesario el velo. Hermano, por favor, no podemos estar así. Hermano, no podemos estar jugando. Si usted cree en el velo o no, vamos a ver lo que dice la Biblia. Por eso, hermano, yo le hago una invitación a aquellos que si están en dudas, en desacuerdo en ciertas cosas que se predica aquí, fácilmente
al pastor, agarre a los ancianos, agarre su Biblia y dígale: hermano, quiero que me aclare este punto, esta duda que yo tengo, para que yo verdaderamente me sienta bien. Porque ¿qué pasa cuando uno se queda callado? ¿Qué pasa cuando usted no habla con los líderes, con los encargados, con el pastor? Usted va a decirle a otro: hey, ¿tú estás de acuerdo con esto? No, fíjate que no, ya somos dos. Y así van. Y un poco de levadura levanta toda la masa. Así es. Y después, ¿qué pasa? Como no están de acuerdo, la iglesia completa con esos tres tienden a irse, pero esos tres han contaminado más y se los llevaron. Eso es lo que pasa. Mucha gente me decía: hermano, pero ¿por qué tanta iglesia? Tanta iglesita chiquitita. ¿Usted ha visto? Tienen el gran templo, pueden haber 5 ahí. Y así va viendo usted, y no se puede ni ver. Es lo más triste. Yo digo: ¿por qué iglesia va a venir Cristo? Si todas están en divisiones, en contienda, en desacuerdo. No, mi hermano, es tiempo de meditar y de capacitar lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, que hay de ser, mi hermano, de una misma mente y en un mismo sentir, en un mismo parecer. Así es. Este grupo, que sería cualquiera, a Pablo, a Apolo, a Cefa, o sea, Pedro y a Cristo, y podemos decir: pero hermano, hay un grupo que estaba en lo correcto, amén, gloria a Dios. Pero sabe que este grupo que le iba a Cristo se jactaban y lo miraban como un partido también. Yo le voy a Cristo y tú le vas a Pablo, y tú le vas a Pedro y tú le vas a Apolos. Los que decían que le iban a Cristo, estos decían que los demás no eran cristianos y que solo ellos tenían la verdad y estaban en Cristo y gloria a Dios, y se jactaban. Y yo digo: pero ¿cómo van a estar bien si decían que estaban bien en Cristo? Este grupo, el primer cabecilla, lo que hubiera hecho, llamar al apóstol Pablo, ¿verdad? Llamar al pastor y decirle: hermano, fíjate que está pasando esta situación en la iglesia. Pero no fue así, fue alguien de afuera, fueron los de Chloe que le avisaron al apóstol Pablo. Es tremendo, mi hermano, lo que se mira en la iglesia. Divisiones por donde quiera también. Así como hay pecado, hay escándalo, también hay divisiones dentro de la iglesia. Y por eso usted ve ahí en la Pico, usted, mi hermano, desde la Washington, no sé, hasta donde dé el freeway, usted cuenta iglesia, pero como yo he contado solo de la Pico, un pedacito donde vive mi tío en la Valencia, hasta la Western, como unas 50 iglesias. Y así, mi hermano, chiquita. Y pregunte por qué. Porque no estaba de acuerdo el pastor conmigo. Y se han denominado pastores los que agarran esos grupos, hermano. Así surgen las divisiones por un desacuerdo. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, hermano, hay graves problemas. ¿Sí o no? Miren lo que dijo Cristo, Marcos, capítulo 3. Y este detalle, hermano, que si nosotros nunca nos llegamos a poner de acuerdo, vamos a dar lástima. Cuando tenga Marcos, capítulo 3, me dice un amén. Marcos, capítulo 3. Permítame que no lo hallo. ¿Ya lo tiene, hermano? Marcos, capítulo 3. Mira el verso 24. A ver. Mire, si un reino está dividido contra sí mismo, ¿qué dice? Tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Se da cuenta? Claro que estaba hablando, los fariseos estaban acusando a Jesús, que él estaba fuera de demonios por Belcebú y toda la cosa. Pero ¿cómo? Si Satanás está fuera de Satanás, entonces está dividido su reino. No, mi hermano. Y ese es el ejemplo contra Cristo. Si nosotros como iglesia no nos ponemos de acuerdo en comúnmente, mi hermano, en la mente misma, y vamos a estar en división, en contienda, y es por eso que los ministerios no crecen. Es por eso que me han dicho, es por eso que la Shalom nunca crece. ¿Por qué? Porque hay divisiones, hay contiendas. Esperamos que hoy sí, mi hermano. Tenemos un año que hemos empezado. El pastor que Dios ha levantado ha empezado a adoctrinar, a enseñar, y hemos empezado a ponernos de acuerdo. Amén. Hay mucha gente que al principio no le gustó la idea de poner una iglesia en México. Estoy hablando en general. Principalmente el diablo. Al diablo no le gusta que nos expandamos. Hay gente que no está de acuerdo en muchas cosas, pero tenemos que hacerle entender, hermano, que si esa persona no ha sido enseñada, adoctrinada, discipulada, instruida en la palabra del Señor, tiene que tener cuidado. Porque, mi hermano, cuando uno no ha sido instruido y enseñado, uno empieza a decir: yo creo que esto es mejor, yo pienso, y el creo y el pienso
no vale para Dios. Lo que vale es lo que dice Jesús, lo que enseña la Biblia. La palabra de Dios dice, eso es lo que vale, mi hermano, amén. Eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. Yo creo que la palabra del Señor dice así. Y ellos dicen, no, yo creo de esta manera. Terrible, mi hermano. Es un dolor de cabeza. Es decir, hermano, por favor, pongámonos en una misma mente, mi hermano. Si es por agradar a Cristo, mi hermano, si es por obedecer la palabra del Señor, si es por las almas, mi hermano, no tenemos que estar predicando a Cristo, no predicando hombres. Usted no tiene que venir aquí. Voy a predicar aquí, el hermano Caleb, no voy a ir ahora. ¿Quién va a predicar ahora? Fulano de tal, hoy sí voy a ir. Entonces, ¿a quién viene a escuchar usted? ¿Viene a escuchar la palabra de Dios o viene a escuchar el predicador? No tenemos que escuchar lo que la palabra de Dios dice, lo que el Espíritu Santo de la iglesia, eso tenemos que escuchar. Amén, hermanos. Entonces, una casa dividida, un reino dividido no puede prevalecer y no va a prevalecer. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo y no le damos ese ejemplo allá en México, en las filiales, van a estar de la misma manera. Vamos a crecer de la misma manera y va a haber divisiones. Qué terrible, hermano, las divisiones a veces duelen. Amén. A veces yo creo y entiendo, hay divisiones cuando un ministerio cayó en pecado, hay un pueblo que se quiere guardar para Dios. Amén. Yo entiendo esa clase de división. Eso es totalmente diferente. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de aquellos que verdaderamente sabemos la palabra del Señor, hemos sido instruidos y estamos metiendo contienda, estamos haciendo grupos y bandos. Hermanas, tenemos que tener cuidado cuando vienen personas nuevas. Siempre, por la mayoría de veces, cuando yo estaba unos años atrás, 3 años atrás, voy a hablar, siempre los nuevos ignorados allá y el grupo de gente aquí. Las hermanas por aquí, un grupo, otra hermana tenía otro grupito, y hermanas, entre comillas. Y los hermanos ni se digan. Yo también, hasta en boca me daban a mí. Yo no estoy predicando porque yo lo viví, hermano. Según que había gente que me seguía a mí. Y los del hermano Caleb están en la calle y los del hermano fulano de tal están en la calle. Porque habían 2 células. Había una célula, se partió y de ahí el fulano que estaba allá era mejor y tenía 30 almas y yo tenía como nada más 25. Después que yo tuve 60, vamos para acá porque el hermano Caleb está mejor. Hermano, tantas divisiones. Y uno, si no se da cuenta, puede caer en ese error. Hay veces, hermano, ten cuidado que la gente no te siga a ti, que siga a Cristo, hermano. Y es lo que tenemos que enseñar a la gente, que siga a Cristo, que ponga la mirada en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, hermano nuevo. O amigo que estás aquí, si vas a seguir a Cristo, síguelo a Él nada más. Va a haber defectos, errores, desacuerdos muchas veces en nosotros, pero ¿sabes qué? Que eso no te quita el tiempo para seguir a Cristo. Que eso no te aparte de la presencia de Dios. Uno tiene que poner la mirada en Cristo Jesús. Claro, si hay pecado y el ministerio de adoración, vámonos, yo soy el primero que me voy. Yo siempre he dicho eso, si el ministerio se tuerce, si el ministerio tuerce la palabra y cambia la doctrina, yo me voy, yo soy el primero que me voy. Y yo no voy a pedir ahora sí, yo no le voy a decir a nadie que me siga, porque es mucha responsabilidad, hermano. Es mucha responsabilidad. Y ya lo pasé, y cuando un grupo que me apoyaba para confrontar el pecado, después me levantó falsos y se puso en contra de mí. Yo dije, no, el día que pase algo, mejor me voy yo solito y busco una iglesia donde realmente predique la palabra. Pero hermano, mientras estemos en la verdad y el pueblo está sano, hay que tener cuidado con los que causan divisiones. Miren el apóstol Pablo, otro consejo que da, vamos a Romanos. Así que hermanos, si estamos divididos, no vamos a llegar muy lejos. La visión ahí se va a mantener, siempre vamos a seguir siendo los mismos 50 y nunca vamos a llegar a ver las almas convertidas a Cristo. Miren Romanos capítulo 16. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Capítulo 16 de Romanos. ¿Lo tenemos? Mire el verso 17. Otra vez Pablo hablando de los romanos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en qué? En lo que causan ¿qué? Divisiones. ¿Y qué? Y tropiezo en contra de la doctrina. ¿Qué dice? Que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Y que os apartéis de ellos. Porque
Mire, hermano, tenemos que fijarnos en aquello que causa divisiones. Amén. Si alguien en esta iglesia, hermano, está queriendo causar divisiones, inmediatamente, principalmente y personalmente se lo digo, yo le voy a caer. Porque yo siempre he dicho, ¿cómo es posible que años y años la Shalom va a crecer y ¡pum! Se desbarató? Y otra vez vuelve a crecer y ¡pum! Se desbarató. ¿Y cómo es que nadie tiene control? ¿Dónde están los atalayas? ¿Dónde están los siervos? ¿Por qué? Hermano, porque le digo, hay gente que no quiere soltar la sopa. Porque otros hermanos nos tienen amenazado. No voy a decir nada. Cualquier día que reviente esto, nos vamos juntos. Hermano, es que el diablo la tiene bien preparada. Así es. A mí me explicaron de que yo había ido a la iglesia. No sea así. Lo que estaba pasando, mi hermano, antes, en un tiempo antes, que ya pasó, gloria al Señor, era diferente. Es diferente como le digo, cuando uno confronta un pecado. Es cuando Elías decía, porque está claudicando los pensamientos. Si Dios es Jehová, seguirle a Él. Y si Baal es Dios, pues seguir en pos de Él también. Pero no podemos estar claudicando. ¿Quién es Dios? ¿Y quién tiene la verdad? La verdad la tiene Cristo, mi hermano. La verdad está en la palabra de Dios. Empecemos a leer la Biblia. Es que estoy confundido, hermano. Un ministerio, una iglesia dice esto, otra enseña esto, lo otro esto y esto y esto. Recuerden, hermano, que estamos en el tiempo de mentir y de engaño. Y que cualquier cuento se tiene que inventar ahora. Ahora existe la nueva revelación. ¿Cuál nueva revelación? Si la palabra ya está revelada, mi hermano, como lo dijo el hermano Oscar ayer, no podemos predicar otro evangelio que ya está puesto. No hay otro fundamento, mi hermano. No hay otro fundamento. Y nosotros hemos dicho que nos vamos a pegar lo más que podamos a la Biblia. Y si 5 personas vamos a quedar aquí, esas 5 nos vamos a ir con Cristo. Pero bendito sea Dios, hermano. Hay gente que está siendo despertada. Hay gente que está sintiendo el mismo sentir que la visión del pastor, hermano. Hay gente que está en la misma visión. ¿Cuál es la visión? Llevar almas a los pies de Cristo. Saliendo de aquí vamos a ir a evangelizar. ¿Cuánto vamos a ir? No, hermano, yo no estoy de acuerdo. Mucho obligan, mucho. Y además lo exhortan a uno. Es un mandato del Señor. Le guste o no le guste, se lo vamos a seguir repitiendo. Yo no estoy de acuerdo con los diezmos. Lea la Biblia. Malaquías, ladrones le llamó el Señor. Tiempo antiguo. No, lea, mi hermano, el tiempo de Abraham. No se había dado el tiempo de la ley, todavía estaba en el tiempo de gracia. Y ya Abraham diezmaba. Hay gente que no está de acuerdo en diferentes cosas, mi hermano. Yo no creo en hablar lengua, pues está equivocado. Porque Pablo dijo, no impidáis el hablar lengua, mi hermano. Hay que darle libertad al Espíritu Santo. Tenemos que ponernos de acuerdo, mi hermano, en lo que se está enseñando conforme a la palabra del Señor. Si usted tiene dudas, ya le dije, salga de sus dudas, porque usted peligra. Y como dice Romanos, bajo ruego, hermano, que os fijéis en lo que causa divisiones y tropiezos. Oiga, mi hermano, ¿cuánta gente de tropiezo no existe ahora? No le creas al hermano Caleb, no le creas al hermano de los que predican en la Shalom, no les creas en mentiras, cuento viejo. Tengamos cuidado a quién escuchamos. Por eso dice el apóstol Pablo, miren, y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. ¿Y qué dice? Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Aquellos confianzudos que escuchan a cualquiera, que tienen amistades con aquellos que están en contra de la doctrina de Cristo. Y les decía, este pastor me decía, este varón no está de acuerdo con la Santa Cena, porque resulta, hermano, que es un teólogo. Un teólogo, pues, ha estudiado teología, ha estudiado escatología y llegó a entender que la Santa Cena ya no es para nosotros. Miren qué tonto, mi hermano. Que como el estudio, mi hermano, si usted no tiene cuidado, lo puede acontecer. Como dicen los tontólogos ahora. Hoy se creen, hoy se jactan, hoy se creen saber más que la palabra de Dios. Por eso, hermano, es mejor ser humilde, saber poco, pero lo que esté predicando, mi hermano, saber que es la verdad, saber que verdaderamente es el fundamento, la palabra del Señor, amén. Eso tenemos que tener cuidado, hermano. Esos ingenuos, esas personas que escuchan a cualquiera. Mira, hermano, ratito nos vamos de este lugar porque verdaderamente aquí está poniendo color de hormiga. Aquí nos están obligando a uno a vivir en santidad, si es lo que nos manda el Señor. Aquí nos están pidiendo que nos guardemos para el Señor. Tenemos que guardarnos para el Señor. Porque le amamos, le queremos. Más que todo a los nuevos, a los que empiezan.
hay que cuidarlos, mi hermano, hay que predicarles, darle la lechita, mi hermano, para que no crezcan torcidamente, como muchos ministerios, vean, que predican otras cosas y enseñan al pueblo y ahí van creciendo torcidamente, y ya después que escuchan la verdad, dicen, oh, este va a levantar una división, una rebelión contra la iglesia. Pues sí, pero cuando uno es despertado con la doctrina, hermano, empieza a confrontar. Cuando uno conoce la verdad, empieza a confrontar. Amén. Entonces, hermano, tengamos cuidado por aquellos que nos sirven. Miren lo que dice Tito. Gloria a Cristo Jesús. ¿Y quién es Tito, hermano? Búsquelo en la Biblia. Gloria sea a Cristo Jesús. Tito. Está después de segunda de Timoteo, si no me equivoco. Tiene Tito, hermano. Capítulo 3. A ver, todavía escucho páginas por ahí. Y esto es para aquellos que les gusta hacer divisiones. Lo tenemos, hermano. Capítulo 3, el verso, iba a leer el 10, pero le damos el verso 9. Mira lo que dice Tito. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y ¿qué? Y sin provecho. Verso 10. Al hombre que cause ¿qué? Divisiones después de una y otra amonestación. ¿Qué dice? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Eso le va a pasar a aquellos que tienen andar haciendo divisiones. Y en esta iglesia, hermano, antes, de un tiempo antes, ¿cómo existía la división, mi hermano? Que a mí me daba coraje ya de último, hasta lo último, mi hermano, yo me tuve que despojar del grupo del cual yo llevaba, porque la gente me seguía a mí y le decía, no, es lo que quería hacer el apóstol Pablo, no me sigan a mí. No me sigan a mí, le decía el apóstol Pablo, y ya vamos a leer. Hermano, aquí una persona causaba divisiones hacia grupos, hacia sus bandos, y los líderes nada hacían. ¿Y qué está diciendo la Biblia? El que cause divisiones, 1, 2, 3 amonestaciones, hay que desecharlo, porque el tal se ha pervertido. En ese error tengamos cuidado de no caer, hermanos. Aquella persona que cause divisiones, aquí se le va a llamar la atención. Y si no hace caso, públicamente lo vamos a hacer. Hermano, este hermano está desechado. ¿Por qué, hermano? No tenemos el amor de Dios. Se le ha dicho, se le ha confrontado, se le ha enseñado que tiene que sujetarse, tiene que amar a Dios, tiene que tener misericordia. Y se le enseña y se le muestra y se le confronta y no quiere. Hay que desecharlo, dice la Biblia. ¿Ven? ¿Tenemos que hacerlo o no? Hay que desecharlo. ¿Para qué vamos a tener a un loco que esté en contra de la doctrina, mi hermano? Yo ese consejo le di a este pastor. ¿Sabes qué? Tito me dice que lo que causa divisiones, porque según mi hermano ya tiene 10 personas y el pastor tiene apenas 40, 50 miembros y ya ha embelezado a 10 personas. Cuando ese fulano no llega a los cultos, esas 10 personas no llegan. Miren qué feo. Y cuando llega este fulano, llegan todas las personas. Hermana, ¿y qué le pasará si fulano se fuera y me voy con él? Imagínense el pastor, mi hermano. Ese es el peligro. Cuando nosotros llegamos de un solo al origen, ¿quién está provocando la división? Aquí le digo, aquí el que quiera causar divisiones, le vamos a ir con patada al pecho. Ay, hermano, qué violento. No le vamos a caer, lo vamos a encarar, pues. Porque ya estuvo suave, ya estuvo basta, mi hermano. Miren las iglesias pequeñitas, pregunte por qué salen de la iglesia. Por lo mismo, porque no les gustaba cómo predicaba el pastor. Claro, hay tanta apostasía, hay que salir mucho, hermano, van a salir de las iglesias apóstatas, amén, yo lo creo. Pero no solo porque salieron, tienen que levantar un ministerio, no, mi hermano, tienen que ir a un ministerio donde verdaderamente ya está formado y están predicando la sana doctrina, la sana enseñanza, la línea que ellos han conocido. Amén. Volvamos a Corintios, capítulo 1. Gloria a Cristo Jesús. Capítulo 1, primera de Corintios, ¿lo tienen? Entonces el verso 12 dice, quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Mire el verso 13, ya Pablo les empezaba a predicar. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Te das
El Padre nunca le ha dicho al Espíritu Santo, yo no estoy de acuerdo contigo. Los tres sí se dividen el trabajo. Los tres trabajan de distinta manera. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, pero los tres son uno solo. Así como la iglesia de Cristo, hermano, puede ser mucha iglesia, pero la iglesia solamente es una, aleluya. Hay otra en México, amén. Hay otra allá en El Salvador, puede ser con la misma doctrina, pero somos una sola. Y esa una sola tenemos que estar en una misma mente, en un mismo sentir y en un mismo parecer. Si no estamos ahí en una mente, en un mismo sentir ni parecer, estamos en divisiones y va a haber contiendas y al ratito, ¡pum!, sale un grupo volando. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces Pablo dice, ¿acaso fue crucificado Pablo? ¿Qué piensa usted, hermano? ¿A quién le va usted aquí? Tenemos que ir a Cristo, pero no pensando como los de Cristo, que según solo ellos le iban a Cristo y los demás los dejaban a un lado. No, ellos estaban mal también, porque tuvieron que haberle comentado al apóstol Pablo. Tuvieron que ponerse a pensar, no, estamos también en una división. Hay 4 bandos, 4 grupos. Esperamos que aquí no haya ningún grupo, mi hermano, ningún grupo de hermanas que se crean las mejores y las otras, ellas no saben nada. Tenemos que tener cuidado, hermano, hay que atender a los nuevos. No hay que hacer grupitos, bandos ahí, platicando y a veces están chingueando las hermanas. Igual los hermanos están platicando otras cosas y los hermanos nuevos ahí esperando que alguien les hable y por eso la gente se va. Es verdad, hermano, es una realidad, hay que reconocer. Yo nunca he tenido eso, amiga, a veces, hermano, yo hablo con usted, no tengo tiempo, hay nuevos, hay que predicarle, hay que hablarle, hay que instarle, hay que motivarle, hay que instruirle, amén. Gloria sea Cristo Jesús. Vamos a ir a... También el pecado nos puede dividir contra Dios. El pecado también dice, Isaías 59, gloria sea Cristo Jesús. Acompáñenme a Isaías. El pecado también, no solamente nosotros causando divisiones, sino que también, hermano, el pecado puede hacer divisiones entre nosotros contra Dios. ¿Tiene 59 de Isaías? Mira el verso 1 lo que dice. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué dice el verso 2? Pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Con el pecado, mi hermano, estamos en una iglesia, ¿qué pasa? Nos separamos totalmente de Dios. Cuando el ministro es el primer, como lo llamo yo, cuando una iglesia está en pecado, el problema principal es el pastor, por no corregir ese pecado y por no tomar cartas en el asunto. Puede causar divisiones entre nosotros y Dios. Amén. Tenemos que tener un gran cuidado, mi hermano. La división la podemos ocasionar por una cosita pequeña. No, es que yo no creo, yo no puedo hablar lengua, yo no creo que sea tan necesario, mi hermano, en interpretar lengua. La profecía no es necesaria, el usar velo para orar y profetizar, yo no estoy de acuerdo. La Santa Cena, yo no creo que haya arrebatamiento, yo no creo que Cristo venga. Esas ciertas discusiones tenemos que tener cuidado. La gente tiene que creer, mi hermano, en que Cristo viene una vez más y tenemos que vivir en santidad y en obediencia, mi hermano, amén. Tenemos que regirnos bajo la palabra del Señor. El pecado puede hacer divisiones contra Dios, puede dividirnos, mi hermano. Puede ser que su oído ya nunca más nos escuche el Señor. Podemos estar aquí cantando, alabando, glorificando y hablando lenguas y todo, hermano, pero eso es lo que pasa a veces. Hay pecado, pero ¿por qué hablan lenguas? Porque se predica todavía, porque es pura apariencia. Los dones no son quitados, recuerden que son irrevocables los dones del Señor. Y una persona que está en pecado puede llegar a hablarlo, amén, sí, pero no va a entrar al reino de los cielos, porque los dones, los ministerios, los talentos no salvan. Quien salva es Cristo Jesús, mi hermano, amén. Tenemos que tener cuidado que no haya pecado entre nosotros, mi hermano, para que no entremos en divisiones, ni que Dios se aleje de nosotros, amén. Judas también nos advierte de algo. Vamos al libro de Judas. No era Iscariote, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Jesús. Judas, capítulo 3, le iba a decir. No tiene un capítulo, ¿verdad? Capítulo 3, verso 5, dígame a ver qué dice. No
dice nada, hermano. Judas, mira el verso 17 lo que dice. ¿Lo tenemos? Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá ¿qué? Burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Mire, hermano, si usted no es una persona llena del Espíritu Santo, usted corre riesgo. Los tiempos que estamos viviendo, hermano, esos burladores ya están. Han causado divisiones, mi hermano. Han causado estragos en las iglesias verdaderas. Burladores que andan según sus malvados deseos y se burlan de los predicadores. Extremistas, legalistas, yugo de hombre, le dicen. Se burlan, mi hermano, y llevan a la desgracia a miles y millones de personas. Mire ese Cash Luna, cuánta gente lo está llevando al infierno. Guillermo Maldonado, Marco Witt, y así mismo podemos hablar de muchos pastores, mi hermano. ¿Qué es lo que está hablando del apóstol Judas? El siervo Judas. Está hablando que tenemos que tener cuidado de estos burladores, los sensuales, los que incitan, mi hermano, al pueblo de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo, es mejor que le pidamos, mi hermano, el derramamiento del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo que nos guíe, mi hermano, a la verdad y a la justicia de Dios. No podemos pasar lo que pasa en la iglesia de Corinto, que podemos estar en divisiones. No, mi hermano, hay que tener cuidado, mucho cuidado. Y con los burladores, mucho más todavía. Voy terminando ya, y eso es lo que desea Dios de nosotros, mi hermano, que tenemos que estar en unidad, en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Romanos capítulo 15, quiero que me acompañen. Romanos 15. Romanos 15, versículo 5. Y es lo que Dios desea de nosotros, otra vez el apóstol Pablo hablando. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé en vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo de Pablo, mi hermano, que nos unamos. No podemos estar divididos, mi hermano, y si no podemos estar unidos, tenemos que orarle al Señor. Pero ¿qué va a pasar con aquella persona, hermano Caleb, que esté causando divisiones? Lo vamos a confrontar. Hay que orar, hay que ayunar, hay que pedirle a Dios. Y si no, pues que el Señor haga conforme Él desee. Pero no puede estar en la congregación, porque puede hacer que haga como muchos hermanos hacían. Hermano, después del culto nos vamos a reunir en un café y yo les voy a enseñar la palabra del Señor. Aquí no está permitido esto. Aquí la enseñanza está los viernes. Por eso todo hermano que quiera aprender más de la palabra de Dios tiene que venir los viernes a este lugar. Y si usted va a ir a escuchar a un hermano de la iglesia y están estudiando y están sacando sus propias conclusiones para entrar en divisiones, nos vamos a dar cuenta. Como nos dimos cuenta en un tiempo antiguo. Pero si es delegado por el pastor y esa persona le está dando instrucciones a alguien que le cueste entender la palabra, se entiende. Pero tiene que estar autorizado por el pastor. Yo así lo creo, ¿verdad? Si no está autorizado por el pastor y se imagina, por ejemplo, me voy a poner yo, aquí no le están enseñando bien, el hermano Luis no le está enseñando bien. ¿Y quiénes quieren aprender más? Amén, hermano Caleb. Nos vamos a reunir en un cafecito, en un McDonald's, como hacen muchos. Y piden un cafecito y ahí están estudiando la palabra del Señor y se vuelven, hermanos, profundos. Y no le enseñan a la gente, no que la terminan equivocándola toda, terminan enchibolados, como dicen en El Salvador. Terminan, hermano, creyendo y por último terminan yéndose de la iglesia. ¿Pero por quién? Por el que causó división. Y por eso el apóstol Pablo dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren 2 de Corintios capítulo 13. Otra vez el apóstol Pablo hablando. 2 de Corintios capítulo 13,
¿Lo tienen? Verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo ¿qué? Sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y amor estará con vosotros. ¿Cuántos quieren que Cristo esté con nosotros, hermano? ¿Cuántos quieren que la presencia de Él nunca se vaya acá? Tenemos que estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Cuando estamos en divisiones, en contienda, la obra de Dios se estanca y cuesta que descienda la gloria de Dios. Por eso usted ve esos cultos frígidos, mi hermano, esos cultos terribles, cuesta que descienda la gloria de Dios. Es porque algo está pasando, o hay divisiones, o hay contiendas, o hay pecado. Y peor es el que dice aquí está en pecado. No, mi hermano, lo que va a transmitir es pecado. Amén. Sí, mi hermano, lo que podemos hacer si estamos en pecado. Hay muchos que dicen, oh, nadie sabe que yo ando en pecado. Y más si un diácono y viene a orar por un endemoniado, o viene a orar por una persona que va a aceptar a Cristo, hermano. El pecado de cada persona es lo que le va a transmitir. Nosotros tenemos que estar en comunión con Dios, mi hermano. Tenemos que estar viviendo en santidad, mi hermano, rigiéndonos bajo la poderosa palabra del Señor. Hay que estar en común acuerdo, hermano. El sentir que hubo en Cristo tiene que estar en nosotros también. Amén. Si no está ahí, si ese problema está en nosotros, hermano, si usted está en su corazón dudando de cosas que están en el ministerio, hable, confronte, no se quede con esa duda, porque esa duda se vuelve y le va, ¿cómo le diré? Va a entrar en tanto, hermano, que usted ya no va a creer a nada. No, pues yo la verdad no entiendo, que no me cabe, no entiendo, no hay nadie que me explique esto. Para eso está el pastor, mi hermano, para que usted se acerque con confianza, con libertad. Amén. Filipenses capítulo 2. Hoy sí, ya casi en el final. Capítulo 2. Lo tenemos. Verso 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, ¿qué? Unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Lo leyó conmigo? Mira ahí mismo, capítulo 3, verso 16. Amén. 3:16, casi lo mismo dice, mire. Verso 3, capítulo 3, verso 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintámonos una misma cosa. Hermano, y a usted así va a encontrar. Pedro, Pablo, todos enseñaban la unidad. La unidad, hermano, es que un pueblo dividido nunca va a prevalecer. Pero cuando la iglesia se une, cuando la iglesia, hermano, se pone en un propósito, vamos a ser más que vencedores, vamos a ser más que victoriosos, mi hermano. Y el diablo no va a poder con nosotros. Cuando nosotros nos unimos, mi hermano, el infierno tiembla, mi hermano. Cuando nosotros nos unimos, los demonios no va a haber cabida para demonios, no va a haber cabida para diablo, mi hermano. Cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo, vamos a ver cosas grandes en la iglesia, amén. Vamos a ver milagros, señales, prodigios. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo, mi hermano, conforme a la palabra, vamos a ver la gloria de Dios. 100% se lo digo. Vamos a ver cosas que nunca hemos visto. Cosas que nunca vieron aquellos que trataron la manera de vivir en unidad y nunca pudieron. Y por eso se frustraron, porque lo que han visto últimamente, puras divisiones, puros desacuerdos, opiniones diferentes. Eso es lo que ha visto mucha gente y por eso no quieren conocer nada del Evangelio. Pero si tú y yo somos inteligentes en esta mañana, y esto mismo transmitimos a los hermanos que están allá, las dos filiales y la central, así como están unidas, vamos a ver cosas gigantes, mi hermano. Dios va a derramar su gloria, Dios va a derramar sus dones, Dios va a levantar ministros, Dios va a levantar pastores, mi hermano, amén. Sí, mi hermano, porque Dios no puede levantar a alguien de aquí que esté en desacuerdo con la doctrina que se estableció ya. Hay muchos que dicen, y me lo dijeron hace poco, uy, tú has roto tu propia doctrina, la Shalom. Digo yo, ¿de dónde voy a sacar yo mi doctrina? Digo yo, ¿de dónde voy a sacar yo palabra, mi hermano? Si la única palabra es la palabra de Dios, es la que nos rige, mi hermano, es la que nos enseña, amén, aleluya, es la que nos debe guiar todo el tiempo a través del Espíritu Santo. Amén. Pedro, voy terminando, primera de Pedro. También Pedro predicaba de la unidad, mi hermano. Tenemos que estar unidos, ya no en divisiones ni en contienda. Primera de Pedro, capítulo 3. Un verso nada más y ya terminamos. Amén. Capítulo 3, el verso 8. Miren lo que dice el apóstol Pedro en su
carta. Finalmente, ¿qué dice? Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ese es el deseo de Dios, hermano, y de todo siervo de Dios. Que no le demos lugar al diablo, hermano. Recuerde que aún el mismo diablo dividió, ¿verdad? Allá arriba, cuando hubo maldad en él, se rebeló contra Dios. Dice que él se trajo, ¿qué? La tercera parte de los ángeles. Mira, ya ven, como le digo, el diablo es astuto. Aquí no hay un hermano que pueda dividir, nada más que el diablo usando a un hermano. El diablo dividió, imagínate, la tercera parte del reino de los cielos, mi hermano. Que ese diablo tiene una influencia terrible, tiene labia, lo cual tenemos que prestar oído y atención. Pero ¿sabe qué es lo lindo, hermano? Que ese espacio que dejó allá el mismo diablo, eso lo va a ocupar la iglesia de Cristo. Eso lo vamos a ocupar nosotros allá en aquel día, hermano, que seamos arrebatados. Ese espacio que vaya arriba, mi hermano, lo va a ocupar la iglesia de Cristo. Amén, aleluya. Yo me puse a pensar eso, mi hermano. Y esa tercera parte ya quedó casi un espacio, sí, donde va a morar la iglesia de Cristo un día. Pero para llegar allá tenemos que estar unidos, en una misma mente y en un mismo sentir y en un mismo parecer. Si nosotros no hacemos eso, mi hermano, nuestra vida espiritual está en peligro. La iglesia nunca va a crecer y nunca más veremos a Dios. Eso se lo digo 100%. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, nunca vamos a ver a Dios. Y en vano estamos en este lugar. Pero quiera Dios que hemos entendido en esta hermosa mañana, casi mediodía, mi hermano, y le vamos a dar gracias a Dios para que nos ayude a seguir adelante. Incline su rostro. Yo he terminado, aleluya. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Damos gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos ha permitido predicar tu hermosa palabra, Señor. Tu palabra, bendito Dios, que es enseñanza, es lámpara a nuestros pies,